Buenos días a todos. Y aquí vamos a tratar de hablar algo sobre el matrimonio, tema muy importante. Yo entiendo que a lo mejor muchos de ustedes, tal vez la mayoría, ya están casados o algunos están en interés de casarse todavía. La charla sirve obviamente para todos y digamos, hay muchos conceptos erróneos sobre el matrimonio. Por lo tanto, Dios nos pide, nos llama a tratar de entenderlo, a tratar de entender esta realidad. Es un poco difícil de entenderla, pero con paciencia se puede llegar a entender. Creo que es importante, muy importante hacerlo, sobre todo en estos días que estamos viviendo, en donde el concepto del matrimonio no se entiende bien. El matrimonio es algo querido por Dios. De hecho, Dios llama a la mayoría de la humanidad. No sé, uno podría dar un porcentaje al matrimonio, un porcentaje altísimo, digamos, el 95% de los seres humanos están llamados al matrimonio, por así decir. Tal vez yo me equivoco en el porcentaje, pero para darles una idea de lo importante que esto es y a qué Dios llama. Hay vocaciones, como por ejemplo la vocación religiosa al sacerdocio o a la vida religiosa a las hermanitas. Algunos casos excepcionales de soltería, que podría decir, bueno, por algunos motivos muy particulares la persona se queda soltera, pero podríamos decir con toda exactitud, podríamos decir, Dios llama a todo el mundo a ser al matrimonio, a ser papá y a ser mamá. Dicho eso, ese es el plan de Dios. ¿Por qué Dios hizo las cosas así? Por un lado hay que decir que es un llamado de Dios, no es una elección propia, ¿no? O por ejemplo el sacerdocio, no es que yo me haya decidido, bueno, yo en mi vida voy a ser sacerdote, o la hermanita, yo en mi vida voy a ser hermanita. No, es porque Dios primero llama a eso. Primero llama a eso, y solo muy poquitas personas llama a renunciar, por así decir, al matrimonio, que seríamos nosotros, en el caso de los consagrados, y a la gran mayoría llama a aceptar, a decirle que sí a Dios, a vivir el matrimonio. Bien, eso creo que es muy importante, porque, digamos, siempre parece como que la iniciativa viene de uno. La iniciativa no viene de uno, sino que viene de Dios. Bien, por lo tanto, entonces, de allí podríamos decir que Dios crea al ser humano sexuado. Eso lo sabemos bien, no hace falta que se los diga. Hay un ser humano que es varón, hay un ser humano que es mujer. Y precisamente a la mujer la crea para dar a luz hijos. Porque si no, nos habría hecho todos hombres. No tiene ningún sentido crear una distinción de sexos. Entonces, hay una distinción de sexos y es la mujer la que le corresponde dar a luz hijos. Y de ahí se sigue que el hombre, ciertamente la mujer no puede dar a luz sin la ayuda del hombre. El hombre, o por así mejor decir, la función más importante dentro del matrimonio precisamente la tiene la mujer. Que la mujer, a lo mejor, haciendo un pequeñísimo paréntesis, hoy que está tan en boga el feminismo, como que la mujer no tiene puesto, como que la mujer no tiene... Ese es el lugar de la mujer, el lugar más importante en el matrimonio, porque es la mujer la que da a luz. Y el hombre es llamado a formar parte de ese matrimonio, es decir, el varón me refiero, ¿no? Es llamado a formar parte del matrimonio, porque sin el concurso del varón no podría haber hijos, ciertamente. De hecho, el nombre matrimonio deriva de la función que tiene la mujer, matrimonio, es decir,
el oficio de la mujer, es decir, la función de la mujer o el trabajo de la mujer, se podría decir, que es el de dar a luz. No se llama el matrimonio patrimonio. Habrán escuchado esa palabra. No decimos hoy voy a contraer un patrimonio. No decimos voy a contraer un matrimonio, porque precisamente esta institución creada por Dios toma su nombre de la función principal que tiene esa institución, y precisamente quien realiza más plenamente, se podría decir, la función principal es la mujer. Aunque después Santo Tomás aclara que también el hombre es el que realiza, por ser la cabeza, por ser Dios. El gobierno de Dios se realiza a través de los hombres varones, de los varones, y le da el lugar que tiene apropiado dentro del matrimonio. Pero el que lleva adelante la función del matrimonio es realmente la mujer. Por eso el varón y la mujer se unen mediante un contrato para darse legítimamente el derecho mutuo, perpetuo y exclusivo sobre sus cuerpos, solo para los actos aptos para la generación y educación de los hijos. El matrimonio, entonces, no es para otra cosa más que para esto. Este es el plan de Dios. A esto llama Dios como una vocación al matrimonio, y por lo tanto uno tiene que tratar de ser fiel, tiene que ser fiel a Dios, tiene que ser fiel a lo que Dios pensó sobre el matrimonio, el motivo por el cual Dios establece el matrimonio. Vuelvo a repetir entonces, un hombre y una mujer se conocen, un varón y una mujer se conocen y deciden unirse en matrimonio, entonces deciden contraer un contrato legítimo para darse un derecho uno al otro de poseer el cuerpo del otro, derecho que es perpetuo y exclusivo, solo para los actos que indiquen la generación y educación de los hijos. De ese contrato, una vez dado, o una vez establecido ese contrato, surge o nace un vínculo. Hay un vínculo entre estas dos personas, entre este varón y esta mujer, un vínculo que es indisoluble. Es decir, una unión permanente, perpetua y exclusiva de este varón con esta mujer para engendrar y educar hijos. Entonces, es el medio que Dios naturalmente ha elegido para procrear, para que la humanidad, o digamos para que la tierra se llene de gente, para la propagación del género humano. Procread y multiplicad y henchid la tierra. Eso es lo que primero dice Dios en el Génesis. Procread, multiplicad y henchid la tierra. Y más tarde nuestro Señor Jesucristo elevaría el matrimonio natural a la categoría, o a la dignidad, mejor dicho, de sacramento. En muy resumidas cuentas, lo esencial en el matrimonio entonces es el contrato o mutuo consentimiento para darse el uno al otro el derecho exclusivo sobre el propio cuerpo para procrear y educar. Y de ese contrato surge un vínculo que es indisoluble. Esa es la esencia del matrimonio, el contrato y el vínculo que surge del contrato. Eso es lo principal en el matrimonio. Y eso hay que entenderlo muy, muy, muy bien. Es un contrato que este hombre con esta mujer hace, del cual surge un vínculo. Esa es la esencia del matrimonio. No es esencial el matrimonio, pero surge del vínculo la sociedad que se produce, porque estas personas comienzan a vivir juntas, ni tampoco la mutua potestad que cada uno tiene sobre el cuerpo del otro, ni tampoco la unión carnal que hay entre ellos. Estos serían efectos de ese contrato y de ese vínculo. El resultado del contrato y del vínculo es esto: la sociedad, es decir, la familia que se forma, el derecho, digamos, a usar del cuerpo, y la unión carnal que hay entre ellos.
De la Sagrada Escritura aprendemos que Adán y Eva estaban ya legítimamente casados antes del pecado original, pero no habían consumado el matrimonio. Y esto nos lleva a decir o a concluir de que la unión carnal precisamente no es parte de la esencia del matrimonio, sino que es un efecto de la esencia del matrimonio. De lo contrario, antes de que Adán y Eva cometieran el pecado original, habrían tenido hijos, esos hijos habrían nacido sin el pecado original, y eso va en contra de la fe, porque todos hemos nacido con el pecado original. Bien, luego la unión carnal no pertenece a la esencia del matrimonio. Repito, la esencia del matrimonio, lo más importante del matrimonio, es el contrato y el vínculo que nace de ese contrato. Contrato y vínculo para procrear, para tener hijos. Entonces, de allí pasamos a los fines, es decir, el motivo por el cual se realiza ese contrato y el vínculo que surge de él. Y el fin primario del matrimonio es precisamente lo que ya venimos diciendo, la generación y la educación de los hijos. Santo Tomás de Aquino explica que el matrimonio fue instituido principalmente para el bien de los hijos. El matrimonio entonces es instituido, ese contrato y ese vínculo es para que nazcan hijos y para que los hijos tengan un bien. Porque ustedes saben muy bien, hay otras uniones, un hombre y una mujer pueden unirse, pueden tener un hijo, pero no hay matrimonio, por lo tanto no hay bien para esos hijos. Esa es la gran diferencia entre este hijo y este otro hijo, este que nació en un matrimonio y este que nació fuera de un matrimonio. Santo Tomás es muy claro entonces, para el bien de los hijos, no solo para engendrarlos, porque eso, dice Santo Tomás, podría verificarse fuera del matrimonio también. Una unión libre tiene hijos, sí, nadie lo puede negar a eso. Es un hecho lamentable hecho que constatamos todos los días. Pero lo que no tiene esa unión libre es el bien de esos hijos, lamentablemente. Pobres hijos. Sigue Santo Tomás explicando, explicitando un poco más a qué se refiere con este bien. Dice, hay dos perfecciones que hay que buscar, una es la natural y otra es la sobrenatural. La natural, ciertamente, el bien de los hijos, bien, que se desarrolle normalmente con salud, con alimento, con educación, con techo, con vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. La sobrenatural, que es la más importante, es que esos hijos, gracias a esta institución del matrimonio, vivan en gracia de Dios, llegado la edad que ellos puedan ser bautizados y recibir la comunión, los sacramentos y vivir en gracia de Dios. Entonces, ese bien sobrenatural, fíjense ustedes, no puede venir a través de una unión libre. Es muy difícil, puede darse, no digo que no, pero es muy, muy difícil y no está la ayuda de Dios. Pío XI diciendo, antes de Pío XI, precisamente concluye Santo Tomás diciendo que el bien sobrenatural, el de la gracia, ¿por qué? Porque el matrimonio no es, es para engendrar hijos como Dios lo ha planeado, no para que los hijos permanezcan de una manera indefinidamente sobre la tierra. Esos hijos sabemos que tienen que llegar al cielo. Ese es el bien más grande que el matrimonio da a los hijos y que debe dar a los hijos, ¿no? Entonces el matrimonio es engendrar hijos y darles el bien a esos hijos, y ese bien consiste en que esos hijos lleguen al cielo, que sería un tema hermosísimo de hablar, pero aquí lo dejamos pero la idea es esa, para que los hijos lleguen al cielo. Tal vez los hijos de una unión libre no llegan al cielo. Dice Pío XI, a esta tan necesaria educación de los hijos se proveyó de la manera más perfecta posible en el matrimonio, por el cual, estando los padres unidos entre sí con vínculo indisoluble, se hallan siempre a mano sus buenos servicios y mutuo auxilio.
Entonces ese es el bien primario, vuelvo a recalcarlo, del contrato, que surge un vínculo entre este hombre y esta mujer por el contrato por el cual se casan para tener hijos. Surge el fin primario del matrimonio, que es el de tener hijos para el cielo, no para la tierra. No para que mi hijo continúe con, no sé, con mi hacienda, con mi finca, con mi campo, con lo que sea, para que me desarrolle, para que cuando yo sea viejito me dé de comer. No. Para el cielo. El fin secundario es obviamente la ayuda mutua que tiene que haber entre este varón y esta mujer unidos en matrimonio. Si no se ayudan, no puede recaer todo sobre la mujer, no puede recaer todo sobre el hombre, depende del caso. Para fomentar el amor recíproco que hay entre ellos, porque el amor debe ser alimentado día a día, y el remedio de la concupiscencia. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios, y por eso crea a la mujer como un complemento para el hombre varón, para que el hombre varón no esté solo. De la costilla creó a la mujer. Y San Pablo dice, si no se puede guardar continencia, mejor casarse que abrazarse. Bien, pero estos son fines secundarios del matrimonio. ¿Y qué es necesario nombrarlos aquí? Uno podría solamente detenerse en el fin primario y llenar toda una charla con el fin primario, que es la de procrear hijos para el cielo. Pero es necesario nombrar el fin secundario, gracias, porque de aquí, como siempre, como el diablo mete su cola, hay un error dando vuelta, y que es el error al cual uno invita a que uno rectifique su concepción del matrimonio, si es que está equivocada, ciertamente. Por eso está esta charla, para que si alguno tiene una errónea concepción del matrimonio, diga, yo pensé que el matrimonio era así, pero resulta que es asá, es de otra manera. La recta concepción del matrimonio hay que tenerla, porque si no la vida termina siendo un infierno, ¿no? Particularmente hablando de cada uno de ustedes. Y el error tremendo es un error moderno, que lo vivimos hoy, que lo sufrimos muchísimo, y es el invertir el orden de los fines. El orden de los fines. Entonces, hay un fin que es primario o principal, o el primero que uno debe buscar, y hay un fin secundario. Y el error consiste en dar vueltas, es decir, al secundario hacerlo primario, y el primario hacerlo secundario o menos importante. Bien, entonces, el fin primario es el tener hijos para el cielo. Y nunca puede ser eso relegado como secundario. Y el fin secundario del matrimonio es, como decía, la ayuda mutua, el amor mutuo, y para satisfacer o remediar la concupiscencia, ¿no? El modernismo que hace pone como fin primario esto, el de remediar la concupiscencia o el amor que hay entre los esposos. ¿No es eso lo primero por lo cual fue instituido el matrimonio por Dios? Eso también lo quiere Dios. No estamos diciendo que Dios no lo quiera, pero no es lo primero, no es lo más importante. Lo más importante es el engendrar hijos para el cielo. Bien, este error tremendo, es un error tremendo porque, digamos, hay que ponerse a analizar un poco más. Si dijéramos que las cosas fueran así, que el fin primario sería, por ejemplo, la sedación de la concupiscencia, entonces uno podría, digamos, optar por ciertas maneras de sexualidad que no son lícitas y no concebir, porque estaría cumpliendo con el fin primario del matrimonio, que sería la sedación de la concupiscencia. Esa mentalidad está presente en casi toda la humanidad hoy, lamentablemente. Se casan para satisfacerse,
digamos. Se casan para satisfacción. Y si hay satisfacción, ahí terminó el matrimonio, digamos. Si después vienen o no vienen los hijos, es otra cosa. O sea, el hijo pasa a un segundo lugar. Es muy importante que ustedes rectifiquen esta idea, para también ayudar a las demás personas a rectificar esta idea. Con la mano en el corazón, sinceramente, uno podría hacer una encuesta por todo Bogotá y a ver qué me opinan, qué piensa la gente del matrimonio. Y sí, para satisfacer mis necesidades. No, señor. Bien, lo dice claramente el Papa Pío XII, no leo porque si no se me va a hacer muy larga la charla. Del matrimonio se siguen bienes muy muy importantes, que son la prole, los hijos, todos los hijos. Allí tienen hermosas fotografías de varias familias con muchos hijos. Una de las que más llama la atención es la de Hugo Wast, que tiene 12, creo, y están bien ordenaditos por estatura. Hermosa fotografía. Hoy no podemos tener esas fotografías, seamos realistas. ¿Qué familia me puede presentar una fotografía de sus hijos como esa, de principios de siglo? Ese es el primer bien del matrimonio. Y qué hermosa una familia en donde haya continuamente alegría de uno, de otro, que venga, que pida, que vaya, que salga, que se ponga contento. En fin, es muy triste, muy muy triste cuando no hay niños. Muy triste. Y la misa tendría que tener un coro de 100 niños por lo menos, y no hay ninguno, lamentablemente. Hermosa la misa, y qué hermosas las voces de los niños. Bien, Dios quiere esto. Dios quiere que haya niños, y no hay niños hoy. No tengo yo los datos, pero no sé, por ejemplo, tomando Italia, es más la gente que muere que la que nace. Muy triste, muy, muy triste. Y los quiere Dios para que le den culto a Dios. No para que se haga un bandolero, un finquero, una persona de mucho dinero, para que gane mucho dinero en el mundo. No quiere Dios eso. Lo quiere para el culto. Dios quiere que venga a la misa todos los domingos, al menos, lo mínimo, y que cante en la misa como niño. Es decir, Dios quiere adoradores suyos. Dios quiere que esos niños le conozcan. Y vuelvo a repetir la idea que dije al principio. En la unión libre es muy difícil. Si han unido libremente, no les interesa unirse adelante de Dios, menos le va a interesar educarlos a esos niños en la fe católica. Dios quiere que le conozcan y que le amen. ¿Para qué? Para que finalmente puedan esos niños, ya llegado el momento en que Dios lo decida, gozar del cielo. De ahí se puede colegir cuán grande don es el tener hijos que vienen a este mundo por la virtud de Dios con la cooperación de los esposos, dice Pío XI. Y los tesoros de los padres le tienen que dar a sus hijos grandes tesoros para que los hijos puedan crecer y nacer en un buen ambiente, en una buena familia. Para poder dar esos tesoros es que está el fin secundario del matrimonio, que es la ayuda mutua entre el varón y la mujer, el amor que hay entre el varón y mujer, que hay que alimentar todos los días, un tema que da mucho para hablar en otra oportunidad, y la sedación de la concupiscencia. No tienen que ir a sedar la concupiscencia en otro lado o con otra persona. El segundo de los bienes del matrimonio es la fidelidad, que consiste en la mutua lealtad de los cónyuges en el cumplimiento del matrimonio, del contrato del matrimonio.
Dice Santo Tomás de Aquino: así como la promesa de matrimonio implica el que ninguno de los cónyuges tenga comercio carnal con otra persona, asimismo implica la obligación mutua de hacer uso del matrimonio, siendo esto lo principal, como algo que dimana de la potestad que uno a otro se han dado sobre sus cuerpos, y por este motivo ambas cosas pertenecen a la fidelidad. Entonces, fidelidad para que la persona que está casada no tenga que buscar otra persona para satisfacer sus deseos carnales, que no tenga comercio carnal con otra persona, dice Santo Tomás de Aquino, y la obligación mutua de hacer uso del matrimonio, lo principal. Bien, porque hay personas que en algún momento, por alguna circunstancia, no hacen uso del matrimonio, ya lo vamos a ver. Bien. El matrimonio fue instituido por nuestro Señor Jesucristo como sacramento. Fue elevado a la dignidad de sacramento. Ustedes saben, en la Iglesia Católica 7 son los sacramentos: bautismos y otros sacramentos. Uno de ellos es el matrimonio. En cuanto Santo Tomás da la razón teológica de por qué es elevado a la dignidad de sacramento. El matrimonio natural es elevado a la dignidad de sacramento por nuestro Señor Jesucristo. Y dice Santo Tomás: en cuanto el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer en orden a la generación y educación de los hijos para el cielo, eso lo agrego yo para recalcarlo, esto es para el culto divino, los contrayentes deben recibir cierta bendición por parte de del ministro de la iglesia, sea el sacerdote. Entonces, allí el matrimonio es sacramento también, cuando recibe la bendición del sacerdote. Y esto es así porque la unión de este hombre con esta mujer, el matrimonio, es decir, cuando recibe el sacramento del matrimonio, representa la unión que hay entre Cristo, el varón, y su iglesia, la Iglesia Católica, la mujer, que engendra hijos. Bien. Como los sacramentos producen algo, producen lo que figuran, hay que creer que por este sacramento se confiere a los contrayentes la gracia por la cual se les hace pertenecer a la unión que hay entre Cristo y la Iglesia, explica Santo Tomás de Aquino. Es decir, del sacramento explicado así como lo vengo explicando, de manera que sería una institución natural creada por Dios Padre, Jesucristo la eleva a sacramento, y a través del sacramento el matrimonio recibe gracia. Recibe una gracia especial y después recibe gracias actuales a medida que va transcurriendo el tiempo y que son fieles a Dios, obviamente, personalmente cada uno de ellos. Esa gracia es para poder llevar adelante precisamente esta tarea a la cual Dios los llama, de engendrar hijos para el cielo, para el culto divino. Bien. Entonces, de allí la importancia del sacramento del matrimonio. No solamente la importancia que ya vimos como unión natural establecida desde el principio por Dios, sino por la elevación que después le da a Cristo cuando Cristo viene a la tierra, para poder recibir gracia, precisamente para poder llevar adelante tan grande tarea y tan llena de responsabilidad. Eso lo saben muy bien ustedes,
casados lo saben muy bien, perfectamente, lo que significa tener un hijo y varios hijos. La materia y la forma del sacramento. Todo sacramento tiene materia y forma. Lo explica Benedicto XIV. La mutua y legítima entrega de los cuerpos. La mutua y legítima entrega de los cuerpos es la materia. Y la mutua y legítima aceptación de los cuerpos constituye la forma. El varón entrega su cuerpo a la mujer, le entrega la materia, y la aceptación por parte de la mujer es la forma, o parte de la forma y parte de la materia, y después damos vueltas, la mujer entrega el cuerpo al varón, el varón lo acepta, es parte de la materia y de la forma. Dar el cuerpo materia, recibir el cuerpo forma. Entonces, el sujeto del matrimonio obviamente son este varón y esta mujer. En cuanto a sacramento, el ministro, no me salió la palabra, los ministros son precisamente este varón y esta mujer, porque son ellos los que se dan el cuerpo uno al otro y lo reciben uno del otro. El ministro no es el sacerdote. Los ministros son este varón y esta mujer. El sacerdote es un testigo cualificado que en algunos casos excepcionales, por ejemplo en peligro de muerte, podría no estar presente, pero el testigo el sacerdote es un testigo cualificado que es necesario que esté porque viene la gracia del sacramento a través de ellos. Bien. Entonces, la unidad e indisolubilidad son propiedades esenciales, son como características del matrimonio. La unidad y la indisolubilidad, que no se puede romper el vínculo. Nadie puede romper el vínculo. Después ya vamos a ser un poco más explícitos, pero para darlo de una manera enfática, nadie puede romper el vínculo del matrimonio. Para que el matrimonio tenga esa noción o esa característica de firmeza, de regularidad, de estabilidad, como una roca, como la montaña aquí del Monserrate, firme, que nadie la mueve. No se puede romper para que tenga esas características de unidad, indisolubilidad, firmeza. La unidad está definida en la Sagrada Escritura. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. No dice a sus mujeres. Bien. Y la indisolubilidad, el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. No se puede repudiar a la mujer. No se debe repudiar a la mujer. Bien. No es lícito entonces jamás tener otra u otras mujeres para el varón, ni otro ni otros hombres para la mujer. Se opone eso directamente al fin primario, que es no tanto el engendrar hijos, porque podría engendrar hijos con otra mujer, pero esos hijos no van a tener el bien, el tesoro que el matrimonio le tiene que dar a esos hijos.
En el caso de la mujer, un trato con muchos hombres puede llegar a hacerla estéril. No se sabría de quién es el hijo. En el Antiguo Testamento hubo dispensas de esto. Por ejemplo, sabemos que Abraham, Jacob, Elcana, David y otros patriarcas tuvieron varias mujeres a la vez. Fue una dispensa que Dios otorgó en ese momento porque era necesario poblar la tierra. Bien, un tema que se podría hablar en otro momento más, pero no quiero extenderme en esto. Entonces, solo Dios permitió esa dispensa en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo deja bien en claro que desde el principio, es decir, la idea, la concepción original, el plan original de Dios es que sea este varón con esta mujer y no más. Por eso dice Jesucristo, desde el principio no fue así, no era así, y explica Jesucristo que a Moisés se le permitió, legislar o decir que algunas personas podrían repudiar a la mujer, es decir, lo que sería algo así como el divorcio, por la dureza del corazón de los israelitas en ese momento. La indisolubilidad, es decir, la permanencia intrínseca y vitalicia del vínculo establecido entre los cónyuges. El vínculo que resulta del contrato del cual hablamos al principio es indisoluble. Nadie puede disolverlo, nadie puede romperlo, nadie puede separar este hombre de esta mujer. Siendo pues, explica Santo Tomás de Aquino, la prole un bien común del marido y de la mujer, es preciso que se mantenga indisoluble. Aun cuando por razones excepcionales, que uno no sabe que Dios lo permite, no hayan podido tener hijos. Porque la intención sigue estando y debería y debe seguir estando presente, la de tener hijos, aun cuando no puedan tener hijos, por cuestiones naturales, en fin. El vínculo matrimonial es intrínsecamente indisoluble, aun en caso de adulterio, aunque en la Sagrada Escritura pareciera que decir lo contrario. Jesucristo no está diciendo lo contrario cuando dice salvo en caso de adulterio, sino que se permite o es lícito la separación en el caso de que una mujer cometa adulterio o un hombre cometa adulterio, es lo que está diciendo Jesucristo, pero esto no implica una separación en un caso desgraciado como este, no implica la ruptura del vínculo, que es lo que normalmente la gente no puede llegar a entender. Hay separación o podría haber separación en algunos casos, que habría que verlos puntualmente uno por uno para ver si es lícito, si es apropiado que se dé la separación, lo cual no implica, vuelvo a repetir, la disolución del vínculo. En absoluto, Dios podría disolver el vínculo, y solo Dios. Y de hecho lo permitió en el Antiguo Testamento, dándole libelo de repudio. Porque solo Dios tiene derecho o puede dispensar lo natural, ¿no? Como sucede con un milagro. Normalmente nosotros caminamos por la tierra y eso, nadie está exento de tener los pies sobre la tierra. Sin embargo, Dios puede hacer que alguien vuele, por así decir, un milagro. Entonces, por una excepción que hace Dios de la naturaleza, puede Él absolutamente disolver el vínculo, pero no lo hace, ciertamente. El matrimonio válido, es decir, el que se contrajo entre este hombre y esta mujer,
no habiendo entre ellos ningún impedimento, un tema que bueno, que se podría hablar en otro momento, es muy largo y que es muy particular, por eso no entro en ello, pero puede haber algunos impedimentos. Un matrimonio, vuelvo a repetir, válido entre este hombre y esta mujer con la intención de procrear hijos para el cielo, y rato y consumado, es decir, que después hubo una unión carnal inmediatamente después de haber contraído el contrato y el vínculo, es decir, el matrimonio, no puede ser disuelto por ninguna potestad humana, ni por ninguna causa fuera de la muerte. La única causa natural, podríamos decir, que Dios pone, porque Él ya la ha previsto de antemano, para que se pueda disolver ese vínculo, es la muerte. Y la muerte, ustedes saben, la vida la maneja Dios, no la maneja el hombre tampoco. Bien. Jamás disolvió la Iglesia un matrimonio, pues la misma Iglesia, como institución humana, tiene la expresa prohibición absoluta e inapelable de disolver un vínculo. Nosotros como ministros de la Iglesia, por ejemplo, por decir, está totalmente prohibido para nosotros disolver un vínculo. Hay un caso, porque el canon dice que se podría disolver un vínculo que no haya sido, cuando el matrimonio no ha sido consumado, es decir, cuando no ha habido la primera unión carnal, inmediatamente después del contrato, bien, pero esa es otra cosa. La mayoría de los casos no contempla esto, no se puede guiar uno por esto. Solo Dios podría disolver el vínculo, y solo, dice Santo Tomás de Aquino, para simbolizar o manifestar algún misterio divino. Por lo demás, no se conoce un solo caso de esta dispensa divina concedido a un matrimonio válido, rato y consumado. Válido entre dos personas, este hombre, esta mujer, sin impedimentos, adelante de un ministro de la Iglesia, válido, y consumado, que después, inmediatamente después, hubo una unión carnal entre ellos. Vuelvo a repetir, solo la muerte de uno de los cónyuges rompe el vínculo matrimonial, así lo quiso Dios. Es decir, cuando Dios decide que esta vida aquí ya en la tierra se termina y sigue en otro estado, allí se rompe el vínculo. Y el que queda vivo puede o podría volver a contraer segundas nupcias. Bien, y ya para finalizar, hemos pasado unos minutitos más. De eso se sigue que el divorcio, por así decir, una idea jurídica a nivel civil, es una total o una monstruosa inmoralidad, porque el divorcio intenta disolver un vínculo y no lo hace en realidad, lo hace tal vez a nivel civil, pero no rompe el vínculo, no lo puede hacer. Bien, y eso por supuesto es una aberración delante de Dios. Intentar el divorcio es un pecado, ¿no? Ciertamente delante de Dios, porque Dios no lo quiere así. Ya dije algo sobre la separación. En algunos casos, eso habría que hablarlo particularmente con cada persona, se permite la separación de la convivencia mutua, pero siempre recordando que el vínculo permanece, es decir, que no porque estén separados esa persona puede ir a unirse libremente con otra persona. Por último, muy brevemente, el tema que me parece que puede a ustedes tal vez
querer tener una respuesta es el tema de la anticoncepción. Ciertamente alguno puede ya tomar sus propias conclusiones. Si Dios quiere o si Dios ha pensado o ideado, por así decir, el matrimonio desde siempre, para que este hombre y esta mujer se unan para tener hijos, para el cielo, y tener muchos hijos, no 1, 2, 3, 4, muchos, los que Dios quiera, y ese es el permiso que uno le da por el cual accede al matrimonio. Este hombre y esta mujer acceden al matrimonio no solamente por la idea primaria que Dios quiere para tener hijos, sino para decirle a Dios también lo que tú quieras, Dios, lo que Dios quiera. Es Dios quien decide el número de hijos. Es una conclusión obvia. Si Él quiere el matrimonio, si Él quiere que se llene la tierra de hombres y mujeres, es Él quien decide cuántos hijos van a venir a través con la cooperación de este hombre y esta mujer. Puede ser que no venga ninguno también, pero Dios quiere que vengan hijos. Y uno tiene que estar abierto a eso. Y esto es para rectificar la idea que uno tiene del matrimonio también. Ese número de hijos que hoy está tan en boga y que es una idea equivocada, que ha impregnado la gran mayoría de los hogares católicos, lamentablemente, desde hace mucho tiempo ya, al menos todo este siglo se podría decir, que pasó el 1900 y lo que vamos del 2000. Parece como que el varón y la mujer tienen decisión sobre decir, bueno, vamos a tener tantos hijos, vamos a hacer los cálculos. No es así. Esa idea está equivocada. De más estaría de decirles, que ustedes creo que ya lo saben perfectamente, que el impedir la concepción a través de, digamos, métodos que son ajenos a la naturaleza, los nombro rápidamente y después si alguien quiere preguntar particularmente lo puede hacer. El onanismo, el uso de preservativo, pastillas anticonceptivas abortivas, que la mayoría las llaman anticonceptivas pero en realidad son abortivas, los dispositivos que habrán oído hablar, y la automutilación, que también habrán oído hablar. Bien, obviamente todo eso se opone a lo que Dios quiere y no debe estar en el matrimonio, y constituyen pecados mortales. Si uno muere con un pecado de este tipo, va al infierno, pues van en contra del fin principal de tener niños. Y venimos acá al tema más candente de esto, que es lo que normalmente se llama planear la vida o el uso del matrimonio en esos momentos en que la mujer no es fértil, y solamente en esos momentos en que la mujer no es fértil. Esto, obviamente, ya dicho de la manera en que yo lo dije, se opone totalmente a la intención de Dios. Puede haber casos o puede haber situaciones a lo largo de la vida de este matrimonio en que, bien, por algún momento uno podría abstenerse. Hay una grave enfermedad, un peligro de muerte de uno de los cónyuges y se abstienen por eso. O hay una gravísima situación económica, incluso los mismos cónyuges están muriendo de hambre, podrían abstenerse. Pero bueno, pero eso son excepciones. Entonces, yo quiero hacer énfasis en esto, porque no estamos aquí, no nos podemos guiar por las excepciones. Y las excepciones deben ser, concedidas a una persona en particular. Bueno, por ejemplo, yo le concedo a este hombre esa excepción, o a esta mujer esta excepción, pero no a todo el mundo.
Ni todo el mundo puede decir, porque a este hombre y a esta mujer se le concedió una excepción por alguna gravísima causa, y hacer de eso una regla o un modo de un comportamiento habitual, como ese que estamos viviendo, desgraciadamente. Estamos viviendo o estamos haciendo de esta planificación, mal llamada planificación, porque quien decide es Dios, como digo, no es el hombre el que planifica cuántos hijos va a tener, un modo de vida. Un modo de vida que es totalmente contrario a los planes de Dios, contrario al catolicismo. No es catolicismo eso, ese modo de vida. No está permitido entonces hacer o usar del método natural de aprovecharse de los días infértiles con total libertad. Debería consultarse con el sacerdote y explicar los motivos. Yo creo que es justo eso. Ante Dios es justo que vengan y den los motivos para que el sacerdote pueda discernir si realmente es un motivo grave por el cual se pueden abstenerse. Entonces, que esto no se convierta en la manera habitual de usar del derecho del matrimonio. Esto lo dice, no lo digo yo, ciertamente lo dice Pío XII. Leo, es un brevísimo texto y ya con esto concluyo, para no extenderme más, y después podemos pasar a algunas preguntas puntuales que ustedes tengan. El matrimonio no armoniza con la anticoncepción. El matrimonio no es para la anticoncepción, no es para no concebir, porque si no estamos como el modernismo, diciendo, bueno, basta que se satisfaga la necesidad natural de sexo, ya está, o de amor, ya está, y si viene el hijo, si no viene el hijo, no importa tanto. Esa es la concepción que hay. El matrimonio no es para eso, y si alguien cree que es para eso, pues no se case. No es para eso el matrimonio, es para tener hijos y para Dios. Leo el texto de Pío XII. La voluntad de evitar habitualmente la fecundidad no puede menos de derivar de una falsa apreciación de la vida y de motivos extraños a las rectas normas éticas, motivos extraños al catolicismo. La voluntad de evitar habitualmente la fecundidad. Porque sabemos por experiencia, hay matrimonios que solo hacen uso del matrimonio en los momentos en que no hay posibilidad de fecundar. Esa mentalidad, eso es un pecado. Esa mentalidad es un pecado que habría que rectificar, habría que corregir en la persona. El Papa entonces Pío XII declara inmoral el uso habitual de la continencia periódica para no fecundar cuando faltan razones graves que la haría lícita. Como yo digo, hay algunas razones que la harían lícita, pero bueno, eso tendría que consultar cada persona. No hacer de esas excepciones, una regla general para toda la humanidad. Y concluyo con esto. De un pasaje de San Agustín, el Concilio de Trento señaló esto que me parece muy, muy, muy apropiado. Dios no manda cosas imposibles. Como por ejemplo uno podría decir, tener, 10, 12, 14, 15, 16 hijos. Es una cosa imposible. Dios no manda. Si eso sucede, no es una cosa imposible, mejor dicho. Dios no manda cosas imposibles. Pero cuando manda,
Es decir, cuando parezca que ese número tan grande pueda llegar a ser imposible para mí personalmente, advierte que hagas lo que puedas. Porque en definitiva, el número de hijos va a depender de Dios, no de la persona. Y que pidas lo que no puedas. Señor, yo sé que quieres que vengan muchos hijos, pero me parece que no voy a poder. Lo pido entonces. Y Él, como conclusión hermosísima de San Agustín, ayuda para que puedas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.